Bendiciones en el nombre majestuoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Francisco Teodoro y estoy mostrando a ustedes o tratando de enseñarles una de las cosas maravillosas de la Biblia, como todo lo es, por supuesto. Pero hay algo que me impacta mucho, es acerca de la vida de Abraham. ¿Por qué este hombre llegó a ostentar el título más alto que ser humano pueda tener? Este es el título que no lo tuvo ni Moisés ni Elías, no lo tuvieron hombres como Eliseo, sino que este nombre que Dios le dio a Abraham, le dijo amigo. Jesús se lo dio a sus discípulos. Este es un título que Dios da. Y le dijo amigo. Era tan la comunión, la obediencia de Abraham, era tanto gozo en Dios el conectar, el comunicarse con Abraham. Es uno de los hombres de la fe, el padre de la fe, de cierto, que logró agradar a Dios. Este hombre, un hombre imperfecto, y lo vamos a ir estudiando. Dice la Escritura que este hombre tenía 75 años cuando recibió una llamada de parte de Dios. Tocó su alma, obedeció, y lo vimos en el mensaje anterior. Ahora bien, él empieza a caminar. Recuerde que en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, no eran fáciles estas distancias, no eran de una forma que estaba ahí inmediata, tenía que caminar, y con su familia. Este era un proceso de madurar su fe. La fe tiene que madurar. Dice la Escritura que este hombre cruzó aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré. Encino es árbol, un árbol grande. Llegó a Siquén. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa tierra. Estoy leyendo Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Aquí vemos una de las cosas maravillosas de Abraham. Este hombre tenía un sentido de escuchar a Dios. Él podía oír a Dios. Era tal la intimidad que Dios le hablaba y él escuchaba la voz de Dios. Pero sin ninguna instrucción previa, cuando él recibe este mensaje y le dice: allí donde estás, se la voy a dar a toda tu familia. Esa tierra será para ti y tu descendiente. Dios le está hablando y le dice: te la voy a dar para ti. Y de repente aquel hombre levanta un altar. ¿Cómo Abraham sabía esto? Seguramente porque de la descendencia de Set, de Noé, había puesto a altares Noé. Y él entendió la manera de comunicarse con Dios es a través de un altar. No hay manera de comunicarse con Dios si no es a través de un altar. Es de ofrecer sacrificio. Abel lo entendió. Los hombres de Dios lo han entendido. El altar más sublime que ha sido levantado ante Dios es el altar en la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Ahora bien, Abraham levanta ese altar. Está en una tierra, por lo que yo puedo percibir, es un desierto. Mata unos animales, pone leña y ofrece ese sacrificio a Dios. El lugar es simbólico, tremendamente. Abraham levantó 3 altares. Pero el primero que levanta es el primero que usted y yo deberíamos de haber levantado, o debemos de levantar. El primer altar está en Siquén, en la encina de Moré. ¿Qué significa esta palabra Siquén? ¿Qué significa? Bueno, hay varias interpretaciones, varios
definiciones de lo que significa Siquem. Pero una de las cosas, por ejemplo, More significa maestro o instrucción. Pero Siquem significa sabiduría. Es un lugar donde necesitamos sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es la convicción del conocimiento que hemos adquirido por la experiencia, por la instrucción, por el consejo, sea por un mentor o por la experiencia, y esa experiencia se ha venido a confirmar en nosotros como una convicción. La sabiduría viene a ser la suma de esas convicciones, es decir, cómo reaccionamos ante una situación conforme a la palabra de Dios. De manera que la sabiduría es el cúmulo de conocimientos y experiencias que hemos adquirido de parte de la Escritura para poder resolver o enfrentar o solucionar los problemas en la vida. Esta es la sabiduría. La sabiduría la necesitamos en la tierra. En el cielo vamos a tener la fuente de la sabiduría con Jesús, pero en la tierra necesitamos la sabiduría. Este hombre sabe que caminar con Dios implica la necesidad de caminar con sabiduría. La fe no es una fe abstracta que simplemente creemos en algo etéreo. No, la fe tiene un fundamento, tiene una convicción, tiene algo que está sobre un fundamento, sobre un cimiento sólido. La fe está fundamentada en la palabra. Y la palabra está, digamos de esta manera, es el resultado del que dio esa palabra. Cualquiera puede dar una palabra, pero la fe está sostenida sobre el origen de esa palabra, la persona que dio esa palabra. ¿Quién dio esa palabra? Dios la dio. Necesitamos una sabiduría para caminar en esta dirección. La fe no es algo ambiguo. La fe es algo concreto, es la certeza de lo que esperamos. Es la convicción de lo que no vemos. Nuestros ojos físicos no lo van a lograr ver, pero nuestro entendimiento espiritual, la convicción en nuestro corazón, nuestra mente, sí lo va a considerar y lo va a tomar como un hecho real. La sabiduría, este hombre levanta un altar a Dios porque se da cuenta de algo. Esta comunión con Dios no puede ser menos que con sabiduría. Por eso el altar en Siquem, en la encina de More, tiene significado. Ningún padre de familia, ninguna madre de familia puede guiar a sus hijos en el sendero correcto sin la sabiduría de Dios. Esto es lo importante, la sabiduría. Yo puedo ser un ejemplo quizás de esto y permítanmelo tomarlo. Mi madre apenas fue a la escuela. Una mujer muy humilde, muy sencilla de campo. Ya por supuesto partió con el Señor. Pero esta mujer era una mujer sabia. Impactó mi vida de una forma tan poderosa. Ella tenía una manera de ver las cosas en la rectitud, en la justicia, en la compasión y el amor. La sabiduría envuelve todo eso. Una persona sabia es una persona justa. Una persona sabia es una persona compasiva. Una persona sabia es una persona que ama. Una persona que es justo. Una persona que es misericordioso. Una persona sabia es una persona que va a traer paz a través de su palabra. Nunca va a traer una contienda o va a traer un desequilibrio. La persona sabia va a guiar su casa. Fíjese bien, un padre de familia que cuando encuentra un problema con su hijo, saca su cinturón o sus palabras gruesas y groserías, es una persona que no tiene sabiduría para guiar a su familia, porque no sabe escuchar. Un hombre sabio se reconoce porque sabe escuchar. Escucha, sabe hacer preguntas, sabe
Entender las realidades va más allá de lo que mira, va hacia el corazón, hacia lo que muchas veces está oculto. Esta persona sabia es la que está guiando una familia. Abraham está ahí, levanta un altar. Yo no voy a poder guiar esto sin la sabiduría. Salomón es un ejemplo, el hijo de David. Era un muchacho cuando vino a tomar el reino. Era un inexperto. Sin embargo, él dijo, dame sabiduría, Señor, para guiar a este pueblo, que es un pueblo difícil. Es un pueblo muy difícil. Y Dios le dio sabiduría y guió a ese pueblo por causa de esa sabiduría. La sabiduría tiene un resultado, va a traer paz. Todo el tiempo de Salomón fue paz. No habían enemigos, ellos huyeron, ellos tenían temor, tenían admiración inclusive por el reino de Salomón, porque la sabiduría trae respeto. Esto es muy importante. Casi siempre asignamos la sabiduría a los ancianos porque han vivido las experiencias, pero hay ancianos que no tienen nada de sabiduría, pero hay jóvenes que tienen sabiduría. La sabiduría es el fundamento de nuestra relación con Dios. Entender no solamente que Cristo murió en la cruz del Calvario, eso es el comienzo, sino quién es Cristo en el día de hoy, qué es la exaltación de Jesucristo, qué significa esto. Él es digno de toda nuestra adoración, no como los griegos, que ellos se preguntaban, ¿cómo puede un Dios morir en la cruz del Calvario como un criminal? Ellos no podían entender esto porque eran faltos de sabiduría. Pero la sabiduría tiene que ser una constante en la vida de nuestros hijos, en la familia. Resolver las cosas con sabiduría, la sabiduría. Por eso es que Abraham levanta un altar, y el primer altar que levanta, me fascina tanto esto, es sabiduría, es un mentor, una instrucción. Voy a estar a los pies del mentor. Dios me va a mentorear. Por eso Siquén y el encina de Moré tiene un enorme significado. La sabiduría que Dios nos da. La sabiduría de entender no es algo que nosotros por azar creemos. Se tiene la idea que los cristianos son frágiles, débiles e ignorantes. Pero eso no es así. Absolutamente, las personas más sabias son los cristianos, porque tienen el conocimiento de la sabiduría de Dios. Y nuestros hijos tienen que ser sabios para enfrentar las tentaciones, para enfrentar las relaciones personales en la escuela, en la universidad, para poder discernir las cosas. La sabiduría es necesaria. Estimado amigo y hermano, pregúntate, ¿está esa sabiduría en tu vida, guiando a tu familia? ¿Está esa sabiduría en tus hijos? ¿Está esa sabiduría en la mujer, en tu esposa? Porque la Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. Esa sabiduría edifica. ¿Está trayendo sabiduría a tus conversaciones con tus hijos? Esa es una enorme pregunta que estoy seguro que tú puedes responder. Y si no hay, pues es tiempo de buscarlo. Y la única manera, encontrarla en las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que puedas continuar viendo estos programas. Seguimos en la historia apasionante, emocionante de la vida de Abraham, el hombre de fe, el amigo de Dios. Hasta entonces, que Dios te guarde.